Una, porque es un ejemplo muy práctico, muy útil, y otra porque ustedes tienen en la tarea un ejemplo relacionado con esto y ya tuve unas consultas. Entonces, vamos a comentarlo. Compartir. Este ejemplo, bueno, veamos qué dice aquí. Considere una viga rectangular elastoplástica, primero que todo, rectangular y material elastoplástico. Está flexionado respecto a un eje horizontal y sometida simultáneamente a una fuerza axial de tensión. Aprovechando estas consultas que me acaba de hacer Ivette, ¿por qué se habla aquí de un eje horizontal? Bueno, aquí se habla de un eje horizontal porque las vigas normalmente, digamos, una viga rectangular, imaginémonos un sistema de referencia clásico X, Y, Z, las dimensiones de la sección transversal de esa viga eh, están en YZ, ¿verdad? La sección transversal normalmente está en YZ. Y es vertical y Z es horizontal. Entonces, las vigas normalmente tienen el eje fuerte de una viga es horizontal y el eje débil de una viga es el eje vertical. ¿Por qué es así? Porque la viga la usamos para resistir fuerzas gravitacionales que producen momentos en Z. Y entonces este eje horizontal es normalmente el eje Z de una viga. Cuando esa viga la hemos alineado con su eje longitudinal a lo largo de X. Entonces, tengamos claro eso también cuando tenemos este tipo de redacciones, ¿verdad? Las vigas son horizontales, las columnas son verticales y esas vigas tienen un eje fuerte normalmente horizontal y un eje débil vertical, ¿verdad? Fuerte para que resista las fuerzas gravitacionales. Entonces, llevémonos en la cabeza esto que dice aquí, ¿verdad? Es una viga elastoplástica rectangular sometida a momento y a fuerza axial. Una fuerza axial de tracción, como aquí se indica, y un momento flector. Entonces, son varios casos que aquí están analizados. Vamos a mover esto aquí que me está tapando aquí. Son varios casos que están analizados aquí. Bueno, esta es la viga, este es el eje de la viga, o sea, este es el eje X. Estos esfuerzos son esfuerzos en X, esfuerzos normales en X. La sección transversal no la estamos viendo aquí, no es esta, ¿verdad? La sección transversal la vemos aquí en vista de filo. Y entonces esta viga está sometida a una fuerza axial de tracción y en este caso a un momento que de acuerdo con la convención de signos lo consideramos positivo. Ese momento produce esfuerzos de tracción en la parte de abajo de la viga y esfuerzos de compresión en la parte de arriba de la viga. El ejercicio que está ahí planteado que, bueno, dijimos aquí que era, vamos a ver cuál era, 9.8, ¿verdad? Ejercicio 9.8. Lo que plantea es algún análisis de, de casos posibles como este que podemos llamar caso límite, ¿verdad? ¿Por qué es un caso límite? Porque este es un material elastoplástico que debido a la combinación de esta fuerza axial y este momento está alcanzando un esfuerzo igual al de fluencia en la parte de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, el análisis es el siguiente.
¿Cuánto es el esfuerzo máximo? Que en este caso que estamos diciendo que es igual al de fluencia. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, aquí el comportamiento es elástico, porque apenas el punto más alejado alcanzó la fluencia. No solo el más alejado, sino donde se suman el efecto de la fuerza axial y el efecto del momento, llegó a la fluencia. Entonces, aquí tenemos posibles casos, o vamos a analizar posibles casos donde eso suceda, porque podría ser diferentes combinaciones de fuerza axial con momento que hagan que este esfuerzo aquí de igual al de fluencia. Una combinación sería, si la fuerza axial produce medio esfuerzo de fluencia y el momento flector produce medio esfuerzo de fluencia, la combinación de los dos en el rango elástico dará el esfuerzo de fluencia. Pero eso es un caso nada más. Pongamos otros dos casos simplísimos. Momento cero y una fuerza que produce un esfuerzo igual al de fluencia. Ese es el otro caso extremo, ¿verdad? Momento cero y fuerza igual a la fuerza que produce fluencia, que por cierto le llamamos fuerza de fluencia. ¿Cuál sería el otro caso? El otro caso sería fuerza igual a cero y un momento que produce un esfuerzo aquí abajo igual al de fluencia. Esos son tres casos simples, ¿verdad? Pero entonces el esfuerzo de la combinación de la fuerza axial, que llamamos P1, y el momento que llamamos M1, que deben sumar el esfuerzo de fluencia. Entonces, para hacer un trabajo algebraico, vamos a dividir entre el esfuerzo de fluencia de este lado de la ecuación y entre el esfuerzo de fluencia de este lado de la ecuación y de este lado. O sea que aquí sería P1 entre el esfuerzo de fluencia, M1 entre el esfuerzo de fluencia igual a 1, ¿verdad? Porque aquí dividimos de los dos lados entre fluencia. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Lo ven, verdad? Dividimos entre el esfuerzo de fluencia, dividimos entre el esfuerzo de fluencia a los dos lados de la ecuación. Pero pongámosle atención a esto que está aquí. ¿Qué es el esfuerzo de fluencia por área? Imaginémonos que no hay momento y que esta fuerza axial alcance el máximo valor posible para un material elastoplástico. ¿Cuál es el máximo valor posible? Lo vimos en el primer tema. Máximo valor posible es cuando el esfuerzo alcanza el valor de fluencia por el área. A esto le llamamos fuerza de fluencia, ¿verdad? Analicemos este otro caso. Aquí está dividido entre el esfuerzo de fluencia por inercia entre C. ¿Qué es esta expresión que hay aquí? Despejemos momento de la ecuación de esfuerzo de fluencia. Despejemos, olvidémonos por un momento de esta expresión que está aquí y despejemos este momento. Sería esfuerzo de fluencia por inercia entre C. Eso sería el momento. Pero aquel momento que produce en el punto más alejado un esfuerzo igual al de fluencia lo hemos llamado momento de fluencia. Entonces vean que al haber dividido entre el esfuerzo de fluencia en los dos lados de la ecuación, aquí vamos a obtener una expresión que llamamos fuerza de fluencia y esto, es decir, esto dividido entre esto es el momento de fluencia. Entonces, esto es lo que les acabo de decir, esfuerzo de fluencia por área es fuerza de fluencia y momento de fluencia es inercia por esfuerzo de fluencia entre C. Eso hace que esta ecuacioncita ahora tenga esta forma. ¿Qué quiere decir esta ecuación? O más bien, ¿qué nos da? ¿Qué información nos da esta ecuación? Nos da todos los posibles valores que puede tener
que pueden tener P1 y M1 para cumplir con este requisito de que encontremos esfuerzo de fluencia en el punto más alejado. Esto es, si despejamos cualquiera de estos dos, despejamos P1 y encontramos una ecuación, o despejamos M1 y encontramos otra ecuación. Eso es esto que estamos viendo aquí abajo. Es la ecuación de una recta. O sea, esta ecuación está graficada aquí. Esto es la ecuación de una recta donde ya sea que ponemos M1 en función de P1, digamos, eso sería la forma clásica de esta ecuación, ¿verdad? Porque siempre aquí tenemos la función y aquí tenemos la variable. Entonces, si decimos que la variable es P1 y la función sería M1, entonces esto sería la ecuación de una recta que tiene esta forma. Esta recta describe todas las posibles combinaciones de P1 y M1 que satisfacen este requisito de alcanzar esfuerzo de fluencia en el punto más alejado, que le denominamos fluencia inminente. Y aquí están los tres casos que yo mencioné. ¿Qué tal si, perdón, qué tal si la fuerza vale cero? Bueno, si la fuerza vale cero, el momento puede ser igual al de fluencia. ¿Qué tal si el momento vale cero? Entonces la fuerza puede ser igual a la de fluencia. Y por aquí, a la mitad, en esta recta, tenemos aquel caso primero que les mencioné, donde la fuerza axial vale la mitad de la defluencia y el momento vale la mitad de defluencia. Y en ese caso los dos suman un esfuerzo igual al de fluencia. ¿Okay? Esta recta se denomina fluencia inminente. Aquí tenemos otro caso. Este es un caso hipotético, un caso límite, ¿verdad? Porque recordemos que nunca va a haber en el eje neutro un esfuerzo igual a cero. Nunca va a haber en el eje neutro un esfuerzo igual a cero. ¿Por qué no? Porque las deformaciones siempre son cero en el eje neutro. Si las deformaciones siempre son cero en el eje neutro, en las cercanías del eje neutro, el esfuerzo es cercano a cero. Pero, hablando de un material elastoplástico, idealizamos el comportamiento y suponemos que ya se alcanzó un esfuerzo igual al de fluencia de un lado del eje neutro y un esfuerzo igual al de fluencia del otro lado del eje neutro. Entonces aquí en este otro ejercicio, que yo no voy a hacer, digamos, el análisis algebraico, se los dejo a ustedes para que ustedes lo sigan paso a paso, ni de este ni del que sigue lo voy a hacer porque es ir entendiendo o adivinando o descubriendo qué fue lo que el autor hizo al plantear esto, ¿verdad? Porque aquí están planteados, como les dije, combinaciones de fuerza axial y momento que producen una condición que denominamos perfectamente plástica o totalmente plástica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todos los posibles valores? Bueno, cuando le cambiemos la magnitud al momento y a la fuerza tal que el eje neutro se va para arriba o se viene para abajo, por eso está en términos de una variable A y una variable 2y1, que resulta, ya les voy a explicar de dónde sale eso, nada más para que ustedes hagan el ejercicio.
Si aquí hay compresión en una distancia A y aquí hay tracción en toda la parte que resta, si yo busco una distancia A igual aquí abajo, resulta que la resultante de estos esfuerzos aquí en A, que son de tracción, es igual que la resultante de estos esfuerzos aquí arriba, que son de compresión. Entonces, esta fuerza en compresión y esta fuerza en tracción se anulan en la suma de fuerzas en X. Se anulan. Por lo tanto, la fuerza axial va a ser igual solo a este bloque que queda aquí de esfuerzos en tracción actuando en 2Y1. ¿Por qué 2Y1? Bueno, porque aquí se definió Y1 como la distancia hasta donde empiezan los esfuerzos en compresión, ¿verdad? Porque cuando uno lo hace... ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Digamos, a pesar de que se cancelen, digamos, igual esa parte va a estar en compresión y en tensión respectivamente. Claro. No es que se cancelan, no es que dejan de existir los esfuerzos. Yo lo que estoy haciendo es suma de fuerzas en X. Recordemos que se tiene que cumplir el equilibrio, ¿verdad? ¿Qué significa el equilibrio en esto? Esto es un diagrama de cuerpo libre. De un lado tenemos las fuerzas aplicadas y del otro lado tenemos los esfuerzos. Estos esfuerzos deben ser tales que equilibren estas acciones que hay colocadas de este lado, ¿verdad? Entonces yo lo que dije es, aquí hay fuerza para el lado izquierdo, aquí hay fuerza para el lado derecho de la misma magnitud. Entonces cuando yo hago suma de fuerzas en todo el área, esto y esto se anulan y solo queda para decir que contribuye a equilibrar esta fuerza, este bloque. Eso quiere decir que P3 es igual al esfuerzo de fluencia por 2Y1, que es esto que está aquí. P3 es igual al esfuerzo de fluencia por 2Y1 por B, ¿verdad? Que es el ancho de la viga. Pero, siguiendo con lo que usted me está preguntando, monje, claro que están esos esfuerzos ahí, porque si no estuvieran, falta el equilibrio de momentos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la resultante de estos esfuerzos en X? Exactamente en la línea de P3. No produce momentos. Si yo hago suma de momentos con respecto al centroide, esta resultante no produce momentos. ¿De dónde proviene el momento? Solo de la resultante de estos esfuerzos en compresión y la resultante de estos esfuerzos en tracción. Y eso es lo que está aquí planteado, que ya lo hice casi, ¿verdad? Aquí, de la primera ecuación de equilibrio, eso es esto. Lo que resulta de la primera ecuación de equilibrio es esto. P3 es igual a este esfuerzo por esta altura y por el ancho B. Eso es esto que está dicho aquí. Y aquí está despejado Y para hacer el trabajo algebraico. ¿Cuánto es el momento? El momento es, vamos a ver, esta resultante de aquí es A por B por el esfuerzo de fluencia. A por B por el esfuerzo de fluencia. ¿Dónde actúa? En el centro aquí. En el puro centro aquí actúa. ¿Verdad? ¿A qué distancia de esta otra fuerza? Aquí hay otra fuerza, ¿verdad? De la misma magnitud, de sentido contrario, ubicada de este borde para acá a la misma distancia que esta de aquí. Entonces, ¿qué distancia hay desde la mitad de este bloque de esfuerzos hasta la mitad de este bloque de esfuerzos? Todo esto mide h desde aquí hasta aquí. De aquí a aquí hay a medios y de aquí a aquí hay a medios. Entonces es h menos a. La distancia que queda desde aquí hasta aquí es h menos a. Entonces, por un lado, esta es la fuerza que resulta de suma de fuerzas en X. Este es el momento que resulta de suma de momentos en Z. Y
aquí hay un trabajito para encontrar una ecuación bonita que consiste simplemente en poner A en términos de Y1 y de H, obviamente, ¿verdad? H y A, relacionar H y A, y meter aquí en la ecuación Y1, ¿verdad? Y entonces, ya sabemos cuánto vale P3 y ahora queda aquí M3 relacionado con P3. Entonces es una ecuación que dice que M3 es de todo ese ejercicio ahí, 3 veces el momento de referencia entre dos. Ustedes tienen que hacer ese Profe, ejercicio. una pregunta. ¿Podría volver a explicar exactamente lo de H menos A? Usted dijo que de aquí a aquí es a medios, bueno, de un punto a un punto es a medios y del otro al otro también es a medios. Claro. La resultante aquí está a la mitad de A, ¿verdad? Sí, Y la resultante aquí está a la mitad de A, ¿cierto? sí. ¿Qué distancia hay entre las dos fuerzas? H menos la mitad de A y menos la mitad de A. Dos Ok, mitades de A sí. suman A. Eso era todo, eso era todo. No sé por qué me ¿Sí? confundí. Entonces, bueno, como les dije, aquí está, resulta una ecuación que define, y aclaro, este es un ejemplo para una viga elastoplástica de sección rectangular B por H. Nada más. Ninguna de estas ecuaciones sirve para una viga triangular, circular, ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo importante es que aquí estamos analizando el caso perfectamente plástico o totalmente plástico, como aquí se le menciona, ¿verdad? Y entonces lo que encontramos son estos posibles valores, esta ecuación que dice cuánto puede valer el momento, aquí falta ponerle M3, cuánto puede valer el momento M3 y cuánto puede valer la fuerza P3 para producir en un material elastoplástico una condición como esta, perfectamente plástica, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. La fuerza axial nunca puede ser más de la de fluencia. ¿Por qué no puede ser más de la de fluencia nunca? Ustedes deberían brincar y ganar puntos con el profesor para responder esa pregunta en este momento. Todavía tiene alguien la oportunidad de quedar bien. Pero me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno. Respóndame entonces, Jiménez, usted. Ando medio perdido. Me fui a hacer una cosa un segundo y quedé desubicado en ese problema. Bueno, alguien que no esté, que no haya andado haciendo vueltas. O sea, porque el momento no puede ser mayor que el de fluencia. No, pregunté por qué, o sea, pregunté sobre la existencia de este punto. ¿Por qué la fuerza aplicada? Véalo aquí. ¿Qué dice este punto? Interpretemos este gráfico. Este gráfico dice que cuando el momento vale cero, la fuerza, el máximo valor que puede tener es igual a la fuerza de fluencia. ¿Por qué? Mientras que, bueno, voy a meterle más información, si la fuerza vale cero, el momento puede ser una vez y media el momento de fluencia. ¿Por qué? Es la pregunta.
digamos que Monje se ganó unos puntillos por animarse a por lo menos a aclarar, pero unos puntillos nada más, Monje. No, profe, es que digamos, o sea, sí, la relación sí la entiendo. De hecho, digamos que la habíamos estudiado para el examen pasado. Digamos, quiere decir de que aún así, llegando ese momento, digamos, el momento de fluencia, podría subir, digamos, por decirlo así, 1.5 veces cuando la fuerza es cero. Cuando no hay Pero fuerza digamos, axial. correcto, cuando la fuerza axial es cero. Pero digamos, el por qué puede, de ahí no sé, más bien yo siento que eso es como la información que me da esa relación. No. Vamos a ver, ¿qué es el momento de fluencia? Defínamelo usted. Ah, sí. Esa es una definición que ya efectivamente, como usted dice, para el examen pasado había que tenerla clarísima. ¿Qué es momento de Correcto. fluencia? Yo diría que es el esfuerzo de fluencia. No, ¿qué es momento? ¿Qué es momento de fluencia? De ahí, cuando digamos el cuerpo se somete a un momento, digamos, y ya va a, digamos que sobrepasa o llega al límite de las propiedades elásticas, de ahí digamos que se ve evidenciado el momento de fluencia. ¿Alguien más quiere aportar algo ahí a esa definición? Pregunta de examen. Profe, yo diría que es cuando se le somete a un momento en el que tanto las cargas de compresión, bueno, la totalidad de las cargas, bueno, del esfuerzo a compresión y el esfuerzo a tracción llegan al punto de fluencia, como se ve en la imagen. Claro, lo que pasa es que ahí a usted le falta precisar algo, Alan. No es la totalidad. Cuando hablamos de momento de fluencia, recordemos que el momento de fluencia es un momento con comportamiento elástico. Entonces, el momento de fluencia es aquel momento que aplicado sobre una viga de un material elastoplástico hace llegar al punto más alejado al esfuerzo de fluencia. No es toda la sección. Esa es la definición de momento de fluencia. El punto más alejado de la sección alcanza el esfuerzo de fluencia. Todo el resto de la viga está con esfuerzos menores al de fluencia. Claro, si la viga es rectangular, habrá esfuerzo de fluencia en el punto más alejado del lado de compresión y en el punto más alejado del lado de tracción, si la viga es rectangular, ¿verdad? O si la viga, digámoslo así, si la viga tiene dos ejes de simetría, el momento de fluencia va a producir esfuerzos iguales al de fluencia en los dos extremos, ¿verdad? ¿Y por qué es posible aumentar ese momento hasta en un 50% para alcanzar la condición totalmente plástica? Precisamente porque el material elastoplástico tiene ese límite de comportamiento elástico. Todavía es posible seguir aumentando el momento, las deformaciones y por lo tanto que la zona que está en rango plástico vaya haciéndose más grande y más grande y más grande hasta que en este caso que aquí estamos mencionando, si la fuerza axial es cero, el momento plástico hace que toda la viga tenga comportamiento plástico. ¿Cómo sería eso? Eso sería para Y1 igual a 0 aquí. Si Y1 vale 0, la resultante P3 vale 0, ¿verdad? Porque vean que P3 es 2Y1 por V por el esfuerzo de fluencia.
Entonces, si 2Y1 o Y1 valen 0, P3 vale 0, que es este caso, P3 vale 0, y entonces los esfuerzos serían la mitad de los esfuerzos, es decir, los esfuerzos en compresión igual al de fluencia, y los esfuerzos en tracción iguales al de fluencia. Por eso es Esa era, perdón. esa era la idealización de la que se hablaba, ¿verdad, profe? Esa era la idealización de la que se hablaba. Hablábamos de esa idealización en aquel caso, hablando solo de flexión, ¿verdad? Aquí estamos hablando de posibles valores de la combinación de fuerza axial y momento. Obviamente, eso, ese extremo, ese límite del que estamos hablando, no es un caso de fuerza axial y flexión. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que la fuerza axial vale 0. Entonces ahí es posible que el momento valga un 50% más que el de fluencia. Igual en este caso estaríamos hablando, en este otro punto aquí, de un momento 0. Entonces no estamos hablando realmente de un caso de fuerza axial y flexión. Aquí solo habría fuerza axial. Y la pregunta que hice antes es, ¿por qué aquí pasa? Existe esta posibilidad de superar en un 50%. ¿Y por qué aquí no existe esa posibilidad? Porque una viga sometida únicamente a fuerza axial, recordemos, fuerza igual a P entre A, nunca será posible que en un material elastoplástico el esfuerzo sea mayor que el de fluencia. Y eso sería la única forma de que la fuerza P3 entre P y E diera más que 1. Nunca, en un material elastoplástico. Nunca es posible. Porque en un material elastoplástico el máximo valor posible de esfuerzo es el de fluencia. Máximo valor posible. Y aunque aquí, en el caso de flexión, se mantenga esa condición porque es el mismo material, lo que estamos haciendo es que una zona mayor de la viga está entrando en fluencia. En el caso de 1, entró en fluencia solo el punto más alejado. En el caso de 1.5, toda la sección está en esfuerzo de fluencia en compresión o en esfuerzo de fluencia en tracción. Preguntas. Profe, Dígame. esa relación de fuerza entre fuerza de fluencia siempre va a ser igual a 1, No, pero no necesariamente, no. no siempre va a ser igual a 1. Este es un límite. Un límite para que se dé la condición totalmente plástica, ¿verdad? O sea, usted puede aplicar fuerzas menores que la de fluencia, nunca va a poder aplicar fuerzas mayores que la de fluencia. Ah, no, correcto, pero estoy hablando justamente, digamos, del caso extremo, por decirlo así, digamos, de cuando se aplica la fuerza máxima. Ajá. Entonces, digamos, ahí siempre va a ser esa relación igual a 1, digamos, porque la fuerza axial no puede superar la fuerza de fluencia. Exactamente. Pero la otra relación no siempre va a ser 1.5, la de momentos. No, depende del tipo de sección transversal. Ok. Efectivamente. Recuerden que esta expresión, bueno, hay más de un ejemplo, más de un problema en el libro de texto, ¿verdad? Donde se pide precisamente calcular esta relación, ¿verdad? Es 1.5 en el caso de una viga rectangular y hay otros casos que ustedes tienen por ahí. ¿De acuerdo, monje? Sí, pura vida, gracias. Con gusto. Aquí está, esto se llama un diagrama de interacción. ¿Por qué se llama un diagrama de interacción? Porque establece
plasma en un gráfico cómo interactúan el momento y la fuerza axial, qué posibles combinaciones tienen. Eso es muy importante cuando se diseñan columnas, sobre todo, ¿verdad? Porque las columnas están sometidas a fuerza axial y a flexión. Entonces, este es un diagrama de interacción. Aquí, para relacionar un momento y una fuerza, puede haber diagramas de interacción que relacionan dos momentos, este momento MZ y un momento MY con la fuerza axial. Entonces imagínense un volumen aquí, porque en el caso del otro eje, esto sería también una forma igual que esa, y aquí sería algo así. Ese diagrama describe cómo se pueden relacionar el momento en un eje y el momento en otro eje con la fuerza axial. Entonces vean qué interesante, o nada más para recapitular aquí, ¿verdad? Esta recta decía, describía posibles combinaciones de momento y fuerza axial para alcanzar lo que llamamos fluencia inminente, es decir, el máximo valor límite de comportamiento elástico. Esta otra curva describe el máximo, los máximos combinaciones de fuerza, de momento flector y de fuerza axial para alcanzar la condición totalmente plástica. Insisto que aquí estamos hablando de un material elastoplástico. Esa recta es eso, solo esta recta. Esta curva es solo eso, esta curva. O sea, combinaciones que producen totalmente plástico están solo en esta curva. Combinaciones que producen solo momento, fluencia inminente, están todas en esta curva. ¿Qué pasa aquí, en esta zona? ¿Qué pasa en esta zona? ¿Y qué pasa en esta zona? Es una pregunta que no sé si la voy a hacer ahora, pero la he hecho innumerables veces en examen. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién me quiere decir? Demasiado callados otra vez. Bueno, profe, en la parte del triángulo, Ajá. yo diría que de ahí simplemente se le está aplicando una fuerza axial o bien momentos, O bien pero sin no. haber llegado, O bien no. y momentos, Ajá. correcto, pero sin haber llegado a la afluencia, ¿verdad? Ajá. Y una vez que se sobrepasa ese triángulo, por decirlo así, se empieza, vamos a ver, ya está en la parte plástica, pero empezamos a ir, digamos, aumentando Ujú. hasta que en la curva ya definida que está ahí, pues se llegó, como dice ahí, al momento totalmente plástico. Ajá. Esa zona precisamente la llamamos zona elastoplástica, porque aquí hay una parte de la viga que está con comportamiento elástico y una parte de la viga que está con comportamiento plástico, elastoplástico. Y aquí, monje, Ahí sí me llama la atención, profe, porque no estoy muy seguro. Digamos, no sé si es que no se puede llegar o bien si es que ya el elemento falla. en un material elastoplástico idealizado no hablamos de falla. ¿Y qué será? Digamos, no se puede alcanzar. No se puede alcanzar porque ya recordemos que esta curva responde a esto, a todos los posibles valores. Imaginémonos A o 2Y1, 2Y1 que va desde desde
H, ¿verdad? Imaginémonos 2Y1 más grande y más grande hasta que llega a ser H. ¿Cuál es ese caso? Todo es fuerza axial. Cuando 2Y1 es igual a H, todo es fuerza axial. 2Y1 va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que llega a 0. ¿Cuál es ese caso? No hay fuerza axial, todo es flexión, ¿verdad? Entonces, en esta curva están contemplados todas las posibles combinaciones de fuerza axial y de momento flector que alcanzan el máximo valor posible de esfuerzo en la sección. Entonces, nunca será posible encontrar pares ordenados. Ve, paso aquí. Nunca será posible encontrar pares ordenados, es decir, combinaciones de fuerza axial y momento cuyos puntos estén en esta curva. O sea, cada punto es una condición de carga, ¿verdad? Un punto, se me va el cursor. Un punto por aquí dice que la fuerza axial vale, digamos un punto por aquí, dice que la fuerza axial vale, perdón, es que se me va el cursor, no sé por qué. Un punto por aquí, dice que la fuerza axial vale 0.5 de la defluencia y el momento vale, pongamos como por aquí, 0.25 el momento de defluencia. Esos son pares ordenados que definen la combinación de fuerza axial y momento para tener una condición, como usted dijo, monje, elástica, menor, con esfuerzo máximo menor al de defluencia, una condición elastoplástica y una condición totalmente plástica en este límite e imposible en esta zona. Imposible en esta zona. A mí no me interesa que ustedes se aprendan eso de memoria. Lo que me interesa es que lo puedan explicar, ¿verdad? O sea, si yo pusiera esta pregunta en examen, lo que yo voy a querer que me digan no es que no es posible, nada más. ¿Por qué no es posible? Y para terminar ya, aquí hay un caso que es como el del problema de la tarea. Este caso es el que está entre el triángulo y la parábola. Puede haber una zona que varía, que ya entró en comportamiento plástico, y una zona en la que todavía hay comportamiento elástico. Entonces aquí hay también un trabajo igual. Vean que esto está en las dos ecuaciones anteriores implícito. Suma de fuerzas igual a 0, que es la primera ecuación de equilibrio, y suma de momentos en Z, que es la segunda ecuación de equilibrio. Entonces, esto que está aquí es esta misma integral, que es igual a la fuerza, y todo esto que está aquí es esta integral, que es el momento. Ahí lo pueden revisar, pero estos casos son